Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y seguimos estudiando la palabra del Señor, seguimos aprendiendo desde las Escrituras. Si está llegando a este canal por primera vez, le invito a que después de escuchar la enseñanza, pues si realmente trae edificación a su vida, pueda suscribirse al canal, porque cada domingo y cada jueves estamos subiendo nuevas enseñanzas, nuevo material bíblico para la edificación del creyente y para el conocimiento de la verdad de todo aquel que aún no lo ha conocido. Y hoy queremos seguir hablando acerca de la importancia de retener lo que hemos aprendido. Prácticamente todo este mes voy a estar hablando acerca de eso. Ya tenemos 2 videos anteriores en donde hemos tocado pues en distintos pasajes, pero siempre en armonía con esta misma enseñanza para este mes. Retener lo que nosotros hemos aprendido desde las Escrituras, desde la sana doctrina. Y hoy quiero hablarles, o vamos a estar hablando hoy, acerca de Tito capítulo 1 versículo 9. Así que por favor le pido, en la medida que pueda, abra su Biblia. Si tiene facilidad en su casa, está desocupado, abra su Biblia y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. El tema que vamos a estar viendo en este momento lo quise titular: retenedor de la palabra sin adulterar. Retenedor de la palabra sin adulterar. Es decir, retenemos la palabra de Dios, que no solamente es importante retener lo que hemos aprendido, pero también es importante que lo que hemos aprendido no lo estemos adulterando, no lo estemos cambiando, no estemos quitándole ni colocándole según nuestras ideas o según nuestros conceptos. La palabra adulterar obviamente creo que es una palabra muy conocida por todos. Significa que estás alterando la naturaleza original de algo. Por tomar un ejemplo, si usted tiene un vaso con agua y ese vaso con agua es un agua potable, es un agua limpia, usted la puede tomar, a cualquiera se la puede ofrecer para que la pueda tomar. Pero yo vengo y en ese vaso de agua limpia, potable, sano para tomar para el cuerpo, entonces vengo yo y le coloco en ese vaso de agua una gotica de pintura. Una gotica de pintura. No hablo que le voy a colocar una lata de pintura. No. Una gotica de pintura nada más que yo le coloque a ese vaso de agua potable que estaba en mi mano. ¿Será que ahora usted se tomaría esa agua? ¿Será que ahora con esa gotica insignificante de pintura, una gotica insignificante de pintura, ¿será que alguien se tomaría ese vaso con agua? Ya no, ¿verdad? ¿Y por qué no se lo tomaría? Porque el agua ha sido adulterado. Y en ese sentido es que Pablo le va a decir a Tito. Tito también era un ministro, era un joven, era un colaborador del apóstol Pablo, que en su momento también Pablo le comisionó para ir a pastorear en las regiones de Creta. Y bueno, Tito también tenía que ser formado. Tito también, Pablo tenía que instruirlo para la labor pastoral, para la labor ministerial. Y vamos a ver, entre esta formación, entre esas enseñanzas que el apóstol Pablo le va a transmitir a Tito, le va a decir en Tito capítulo 1 versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Entonces Pablo a Tito le va a decir: Tito, retén la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Claro que sí,
porque los apóstoles les habían enseñado a la iglesia. Tito no fue un apóstol, Tito no fue uno de los apóstoles del Señor, pero Pablo sí era un apóstol del Señor, y Pablo y los demás apóstoles habían recibido la enseñanza de la boca y de la mano del mismo Señor Jesucristo, y los apóstoles le enseñaron a la iglesia, los apóstoles predicaron a la iglesia, los apóstoles exhortaron a la iglesia, los apóstoles formaron la iglesia, pero también los apóstoles, ellos designaban los pastores, designaban pastores ancianos en las iglesias que ellos iban formando o ellos iban fundando, pero también ellos lo dejaban con enseñanza. Es decir, en ningún momento vamos a ver que los apóstoles solamente dejaron un pastor allí sin enseñarles, sin formarles, sin decirle nada. No, nunca hicieron esto los apóstoles. Y aquí vemos en la carta de Pablo a Tito, Pablo le dice: Tito, retén la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Tú has recibido un conocimiento, Tito. Tú has recibido una doctrina, Tito. Tú has recibido una formación bíblica, Tito. Entonces, por favor, reténla tal y como se te enseñó. No la adulteres, no la cambies, no le añadas, no le quites. Es lo que Pablo está tratando acá. Que entienda bien este joven pastor, este futuro pastor en la región de Creta, que entienda la importancia, hermanos, de retener la palabra, pero sin adulterarla. Ya venimos hablando de esto durante los videos anteriores. Sí, hay que retener lo que hemos aprendido, hay que sostener las verdades bíblicas que hemos aprendido a través de los años, pero también es importante no adulterarla. También es importante conformarnos con la sana doctrina. Pablo luego también le dice a Timoteo: todo aquel que no se conforma con las sanas palabras de Jesús está envanecido, nada sabe. Y literalmente Pablo dice, está totalmente desubicado, está loco. ¿Por qué? Porque tiene que haber un conformismo con las verdades bíblicas, tiene que haber un conformismo con la sana doctrina. Cuando un pastor ya se siente inconforme con la Biblia, ya por ahí empiezan las adulteraciones. Cuando un pastor siente insuficiente, piensa que es insuficiente la historia bíblica, la doctrina que nos ha dejado allí el Señor en las Escrituras, ahí empiezan las adulteraciones. Y de verdad, vaya que en nuestro tiempo, si hay algo que es bastante evidente, es que muchas iglesias, muchos pastores están adulterando el evangelio, están adulterando la palabra de Dios. ¿Con qué? Con el beneficio, buscando ganar gente, con el beneficio, buscando acumular gente en sus iglesias. Están adulterando el evangelio. Pero vamos a ver acá, mis amados hermanos, que la Biblia no se queda de brazos cruzados cuando alguien está intentando adulterar la palabra de Dios. Nunca piense que Dios se queda inerte cuando tantos hombres que vemos el día de hoy detrás de los púlpitos están adulterando la palabra de Dios. Ahora ya hay cosas de la Biblia que sencillamente, hermanos, de manera descarada y de manera hasta grosera, iglesias simplemente lo han omitido. Hay iglesias que dicen: nosotros no vamos a hablar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ministerio de bendición. Porque nosotros somos un ministerio que queremos bendecir a las personas. No vamos a estar hablando ni incomodando a nadie con el pecado. No vamos a hacer eso. Así mismo, así como se lo estoy compartiendo, y si quiere googlee, métase en YouTube, averigüe, usted va a ver que hay iglesias que descaradamente han decidido omitir
hablar en contra del pecado. Así también hay iglesias o hay pastores, hay púlpitos que sencillamente han decidido omitir hablar del juicio de Dios, hablar de condenación, hablar de que Cristo viene, hablar de que si el hombre no se arrepiente va a perecer. Sencillamente hay pastores que dicen, esto no lo quiero predicar más, no lo voy a predicar más. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho ellos? Han adulterado la verdad bíblica, han adulterado la palabra de Dios, porque sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Sí, Dios quiere salvar a todos, pero aquel que rechaza al Hijo de Dios está bajo la ira de Dios, dice la palabra. El apóstol Pablo, cuando reunió a los pastores en Éfeso, en Hechos capítulo 20, una de las primeras cosas que Pablo dice, mire, mis manos están limpias, dice Pablo. Le dijo Pablo a los pastores, mis manos están limpias porque todo el tiempo que estuve en medio de ustedes no me negué a enseñarles todo el consejo de Dios. Toda la Biblia se los enseñé. Lo confrontativo, lo consolativo, lo edificativo, todo lo enseñó el apóstol Pablo. Pablo no estaba desmenuzando qué enseñar, qué no enseñar, qué digo, qué no digo, qué puede ofender, qué no puede ofender. No, encontramos epístolas muy amorosas y muy confortantes como la carta de Pablo a los Filipenses. Claro que sí, pero también encontramos cartas muy contundentes y muy fuertes como la carta a los Gálatas. Entonces, hermanos, espero que empiece a entender un poco la fatalidad que supone cuando una iglesia intenta adulterar la palabra de Dios. Quiero que usted entienda la fatalidad que supone para los que están oyendo a un pastor que adultera la palabra de Dios. Es una fatalidad para esa iglesia. No importa si tiene mucha gente, no importa si tienen un local bonito, no importa si hay muchas luces, no importa si hay mucha rimbombancia. Si en ese lugar están adulterando la palabra de Dios, es un lugar de condenación, es un lugar en donde las cosas van a terminar mal para esa congregación. Vamos a leer y usted va a ver acá, vamos a ver algunas advertencias de Dios sobre el peligro de adulterar su palabra. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y el versículo 2, el Señor le dice a Israel, desde el Antiguo Testamento, el Señor ha sido muy severo con aquellos que intentan añadirle o quitarle a su palabra. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Y acá tenemos es un mandato, no es una sugerencia. El Señor nos dice en el 4:2 de Deuteronomio, te sugiero que no le añadas a mi palabra. Te recomiendo que no le añadas. No, es un mandato imperativo. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Pero también dice, no vas a disminuir de la palabra. ¿Qué significa disminuir de la palabra, hermanos? Significa que si el Señor llama a algo pecado, por tomar un ejemplo, la Biblia dice que el adulterio es pecado. El adulterio es pecado. Entonces viene un predicador, viene una congregación y dice, no, el hermano no está en pecado, el hermano está en una lucha. No, no está en una lucha. El hermano está en pecado, porque la Biblia lo dice. Entonces, cuando las iglesias o los pastores dicen que ese hermano no está en pecado, sino que está en una lucha, lo que están haciendo, están disminuyéndole
a la palabra de Dios. Y hay condenación para eso. Hay condenación para todo aquel que hace eso. Pero nos vamos también en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también nos advierte serias consecuencias que hay para aquellos que intentan adulterar la palabra de Dios, quitándole o añadiéndole. Apocalipsis 22, versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjense que hasta en Apocalipsis el Señor mantiene su severidad acerca de aquellos que intentan adulterar su palabra. Entonces, hermanos, vamos a ver 3 puntos de por qué debemos retener la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios sin adulterarla. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque es importante no solamente retener lo que hemos aprendido, no solamente retener la sana doctrina, sí, en este tiempo difícil, en este tiempo de relativismo, en este tiempo en donde el humanismo gana más terreno cada día más en muchas iglesias. Bueno, Dios nos está llamando para este tiempo a mantenernos en la sana doctrina, a mantenernos en las verdades bíblicas. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante retener la palabra de Dios sin adulterarla? ¿Qué importancia tendrá? ¿Qué beneficios traerá para el predicador, para la iglesia, para el cristiano inclusive que esté escuchando? Que su pastor sea no solamente un retenedor de la palabra, sino un retenedor de la palabra sin adulterarla. Decir las cosas tal y como hemos aprendido, como le dijo Pablo a Tito. Retenedor de la palabra, fiel como te ha sido enseñado. Número 1, ¿por qué debemos retener la palabra de Dios sin adulterarla? Por los enemigos de la verdad que nos rodean. Sí. ¿Por qué debemos mantener la palabra de Dios sin adulterarla? Porque tenemos enemigos. Hay muchos enemigos de la fe. Hay muchos leones. Hay muchos lobos rapaces alrededor nuestro. Y ellos continuamente van a buscar que usted y yo claudiquemos en esto. Continuamente van a estar atacándonos, continuamente a lo mejor te van a decir a ti, pastor, que a lo mejor tienes una iglesia que no es muy numerosa, pero entonces te van a decir, pero mira esta otra iglesia que está predicando prosperidad, mira cómo les va, la gente hace cola, hace fila para entrar a ese templo, cambia el mensaje, te van a decir, cambia el mensaje. Sí, hermanos. Todas estas tentaciones van a venir, pastor. Por eso es que el día de hoy no cualquiera puede ser pastor. Para ser pastor hay que tener un verdadero llamado de Dios. Pero como le dijo el Señor a Ezequiel, hay que tener la frente como diamante. Que tener la frente duro como diamante, porque ataques van a venir y ataques increíbles. Pero debemos, por eso debemos retener la palabra sin adulterarla. Porque nosotros sabemos que tenemos enemigos, hay enemigos de la fe. Pablo llegó un momento que Pablo dijo, por ahí andan algunos que están predicando a Cristo, pensando que predicando a Cristo van a sumarle a mis cadenas. Imagínense ustedes, hay gente que va a atacar por todos lados, buscando menoscabar nuestra convicción, buscando menoscabar nuestra fidelidad en el ministerio. Va a venir gente y te va a decir, pero David, con ese mensaje no vas a ganar muchos suscriptores. Con este mensaje, esta manera de predicar, no vas a ganar muchos suscriptores. YouTube no te va a pagar nunca. Y ahí tenemos que responder. Y ahí tendré que responder. Yo no estoy interesado en que YouTube me pague. No estoy haciendo esto para que YouTube me pague, no. Lo que queremos es transmitir la verdad bíblica. Lo que queremos es que el evangelio llegue a lugares que a lo mejor físicamente yo no puedo llegar. Por eso estamos haciendo esto. Así que, hermanos, esa es la primera importancia. ¿Por qué debemos
retener la palabra de Dios sin adulterarla por los enemigos de la verdad que nos rodean. Mire lo que Pablo le dice a Tito en Tito capítulo 1, versículos 10 al 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren estas acusaciones de Pablo. Pablo le está diciendo a Tito, no vas a entrar en un pastorado fácil. No, Tito, lo decreta, como luego dice uno de sus mismos profetas, son mentirosos, son de lo peor, Tito. Vas a pastorear en una situación muy difícil. Vas a pastorear en unas circunstancias muy adversas. Y de ahí la importancia, Tito, que retengas la palabra sin adulterarla. De ahí la importancia, Tito, que retengas la palabra fiel como te ha sido enseñada. No la cambies, no le bajes al mensaje. Si el mensaje duele, que duela. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios te tiene que cortar primero para sanarte después. Así es la palabra de Dios. Te corta primero. Duele, claro que duele. Pero si tú te rindes a ella, ella misma te va a curar. Ella misma va a sanar esa herida y te hará un verdadero hijo de Dios. En segundo lugar, ¿por qué debemos retener la palabra de Dios sin adulterarla? Para que podamos reprender duramente a los que se oponen a la verdad. Claro que sí. Debemos retener la palabra sin adulterarla para que podamos tener moral, para que podamos tener dignidad y así defender la verdad bíblica contra tantos lobos que andan por allí en nuestros tiempos. Mire lo que Pablo le sigue diciendo a Tito, Tito capítulo 1, versículo 13 al 14. Este testimonio es verdadero, Tito. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Me encanta. Mire cómo Pablo está preparando a este pastor. Qué distinto sería el cristianismo de hoy si muchos pastores tuviesen esta formación bíblica. Ya no tenemos a Pablo en cuerpo presente en medio nuestro, pero tenemos las instrucciones apostólicas. Tenemos las instrucciones del pastor a los gentiles. Entonces, ¿por qué el día de hoy los pastores no están siendo formados con el carácter que Pablo trató de imprimir en Tito? Porque no están leyendo las escrituras. Porque no están tomando tiempo para estudiar las escrituras. Porque andan del timbo al tambo haciendo actividades aquí, actividades allá, pero no toman tiempo para estudiar la doctrina, no toman tiempo para estudiar la hermenéutica, no toman tiempo para estudiar la neumatología, no toman tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y los domingos se paran en los púlpitos, hay una cantidad de personas esperando recibir alimento espiritual y lo que reciben es chistes, anécdotas y experiencias personales. Nada de Biblia, nada de doctrina y nada de verdad bíblica. Y Pablo dice, a este tipo de personas hay que reprenderlos duramente. Hay que reprenderlos duramente. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que tener suficiente moral. Yo no puedo hablar aquí, decirles o exhortarles a que tienen que meterse en la Biblia, que tienen que estudiar la doctrina, si yo no lo estoy haciendo. No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido que yo esté aquí diciéndole, hermano, tiene que mantenerse, tiene que retener lo que hemos aprendido. Y que en el próximo video que yo les publique me esté declarando que ahora soy judío, o que ahora soy católico, o que ahora tengo una nueva revelación. No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido. Por eso la importancia de retener la palabra de Dios sin adulterarla. Y en tercer y último lugar, amados hermanos, ¿por qué es importante o por qué debemos retener la palabra de Dios sin adulterarla?
para poder avergonzar a los falsos cristianos. Sí, para avergonzar a los falsos cristianos, para avergonzar a aquellos que piensan que nadie puede permanecer en el camino fiel hasta el final, para aquellos que piensan nadie puede vivir en santidad, para aquellos que piensan nadie puede vivir sin mentir, para aquellos que piensan nadie puede vivir en fidelidad con su esposa, para aquellos que piensan ay, nadie puede ser tan fiel y tan entregado al Señor. Bueno, esa gente, si usted se mantiene fiel, si usted retiene lo que ha aprendido, si usted persevera, hermanos, y está persuadido por el evangelio, por la sana doctrina, a esa gente usted los puede avergonzar. A esa gente que dicen que un hombre no puede cambiar, que un hombre no puede dejar el pecado, que todo hombre, por más que quiera, va a pecar. Sí, va a pecar, puede pecar cualquier hombre. Pero el hombre que ha sido salvo por Cristo no practica más el pecado. No practica más el pecado. La vida de inmundicia jamás volverá a ser la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa es la tercera razón por la cual debemos retener la palabra de Dios sin adulterarla. Debemos retener lo que hemos aprendido, pero sin adulterarla, sin quitarla. Dios ha llamado a santidad y en santidad tenemos que vivir. Dios ha llamado a permanecer en la verdad y en la verdad tenemos que permanecer. Lo que Dios llama malo, lo vamos a llamar malo, aunque a nadie le guste. Lo que Dios dice que es bueno, vamos a decir que es bueno, aunque a nadie le guste. Lo que Dios llama pecado, vamos a llamarlo pecado. Así la sociedad nos mate, así la sociedad nos crucifique. No me importa, lo vamos a llamar como la Biblia lo llama, lo vamos a condenar como la Biblia lo condena, y lo que es bueno, lo que la Biblia dice que es bueno y agradable y es perfecto, lo vamos a estimular, lo vamos a recomendar como lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Porque nuestra vida no lo rige ni la política, no lo rige ni la sociedad, no lo rige ni siquiera ninguna denominación, no lo rige ni siquiera la iglesia como institución. Nuestra vida lo rige y lo gobierna la bendita palabra de Dios. Así que esto es lo que tiene que entender. Pablo le va a decir a Tito, Tito capítulo 1, 15 al 16, y con esto ya estamos sobre el final. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, gente que está dentro de la iglesia, gente que está dentro de la iglesia, dice Pablo, no solo los de afuera, hay corrompidos afuera, pero también hay muchos corrompidos dentro de las iglesias, mayormente en este tiempo. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. ¿Sí ven? Ellos no creen en la santidad. No, para ellos la santidad es una interpretación altruista. La santidad es que el Señor no quiso decir que tenías que dejar de pecar, sino es poco a poco. Mentira. Todo esto que andan predicando de esta manera son lobos, son falsos cristianos. Y van en contra de la doctrina. Todo aquel, amado hermano, amada hermana, que te dice que no, tú no puedes tomar una decisión radical para dejar el pecado, te está engañando. Te está engañando, porque si hay algo del cual tenemos que correr lo más urgente y lo más lejos posible, es del pecado. Todo aquel que va a ser salvo, todo aquel que es salvo, tiene que correr lo más lejos que pueda del pecado. Y así usted va a ir discerniendo quién le está diciendo la verdad, quién le está engañando. Porque el día de hoy hay demasiados falsos. El corrompido y el incrédulo, para él nada es puro.
Nada es puro. Por eso es que él perfectamente se puede amoldar al mundo. Por eso es que para él no hay diferencia entre estar en la iglesia un domingo y estar un sábado en un boliche o en una discoteca con el montón de mundanos. No hay diferencia para él. ¿Sabe por qué no hay diferencia? Porque él es un corrompido, es un incrédulo. Entonces para él nada es puro. No tiene un concepto de la santidad, del agios, separados y apartados para Dios. No tiene ese discernimiento, pero está dentro de la iglesia, está en el ministerio. Y de estas cosas es que Pablo trata de advertirnos. Estas eran las cosas que Pablo estaba tratando de advertir a Tito. Tito, ten cuidado. Esto no es mantequilla, Tito. Ser pastor no es mantequilla, no es mantequilla, Tito. Pero Pablo lo está preparando. Pablo lo está preparando. Pablo le está diciendo, ten cuidado porque la iglesia va a querer llenarse de corruptos, de incrédulos. Bueno, tienes que reprenderlos duramente. No adulteres la palabra para que caigas bien con ellos. No importa que te odien, no importa que les caigas mal. Cada vez que vas a predicar, reprende con doctrina, reprende con Biblia, exhorta con Biblia, exhorta con doctrina. Y es lo que Pablo le dice a Tito. Yo solamente estoy repitiendo lo que Pablo le dice a Tito, a Timoteo y en todas sus epístolas mayormente. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está escrito, está clarito. No quiero sumarle más, no quiero dar, está clarito. Tito 1, 15 al 16. Abra su Biblia y usted lo va a ver. Pero de ahí, hermanos, recapitulando, ¿por qué debemos retener la palabra de Dios sin adulterarla? Número 1, por los enemigos de la verdad que nos rodean. Número 2, para que podamos reprender duramente a los que se oponen a la verdad. Y número 3, para avergonzar a los falsos cristianos, a aquellos que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos son una vergüenza, con sus hechos blasfeman el evangelio. Bueno, nosotros nos mantenemos fieles. Nosotros sí hemos sido llamados, no hemos sido llamados a inmundicia, hemos sido llamados a santidad. Para el Señor queremos vivir y para el Señor vamos a vivir, pase lo que pase. Así que, hermanos, espero que esta nueva entrega de esta enseñanza esté sirviendo para hacer entender la importancia que en este año 2022 tenemos que retener lo que hemos aprendido. Pero más importante aún que retenerlo, tenemos que retenerlo sin adulterarlo, sin cambiarle, sin quitarle, sin sumarle, pero también sin disminuirle. Y así nos veremos entonces en otra enseñanza, hermanos. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.